Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ayer lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, que en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, que en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, que en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en En los últimos tiempos, la iglesia se ha centrado más en el asunto de buscar lo espectacular, lo emocionante, aquello que es extraordinario, algún tipo de manifestación especial de la presencia de Dios. Por esa razón,
hay la tendencia a inclinarse más por los dones y sus manifestaciones, y se descuida el tema tan vital como es el fruto del Espíritu. El objetivo principal del Espíritu Santo es aplicar su fruto para que vivamos vidas para la gloria y honra de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora nuestra vida en Cristo debe manifestarse de una forma diferente. En nuestro programa Escucha, oh Israel, vamos a profundizar en el estudio del fruto del Espíritu y las características que acompañan a aquellos que ya no viven en la carne, sino por el Espíritu. Por favor, tome su Biblia, papel y lápiz, y juntos recorramos las páginas de las Sagradas Escrituras para nuestro provecho y edificación espiritual. Adelante, Pastor David y sus pastores invitados. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que usted nos esté sintonizando en este momento a través de la señal de Belén, la radio, y también para todos aquellos nuestros hermanos que nos están sintonizando también y nos están mirando a través de nuestro canal de YouTube. Queremos darles una cordial bienvenida. Tenemos un programa maravilloso en este día. Le ruego por favor que usted también comparte el link, avise a sus familiares, a sus amistades que el programa Escucha, oh Israel ya inició y queremos nuevamente ponernos a sus órdenes. El día de hoy, en el pensamiento del día, me gustaría compartir algo que escribió el pastor Alistair Begg, un precioso predicador, pastor aquí en los Estados Unidos que vive en Cleveland, y él escribió algo que se llama El Evangelio es suficientemente grande para la revolución sexual. Quiero leer un compendio nada más de esta preciosa reseña que él hizo con relación a esto. Y él dice sobre la idolatría y la inmoralidad social. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La reflexión sobre las últimas décadas de la cultura occidental revela una estrategia en marcha entre quienes impulsan la revolución. En primer lugar, se han hecho esfuerzos para que la sociedad en general sienta simpatía con sus luchas, tanto personales como sociales. Los cristianos, dice el pastor Beck, sin duda deberían liderar al mundo en simpatía, pero solo a la manera de Cristo. En segundo lugar, ha habido y hay un claro deseo de normalizar la homosexualidad y la transexualidad a través de medios de comunicación y de plataformas individuales. En tercer lugar, ha habido y sigue habiendo un esfuerzo concertado para demonizar a quienes se oponen a la revolución. Los disidentes serán anulados a un alto precio. Estamos en tal lío porque adoramos a los baales modernos en lugar de al Dios vivo. La miseria moral y el quebrantamiento de nuestra cultura no es más que la prueba más clara de que la ira de Dios se revela desde el cielo, como lo dice Romanos capítulo 1, verso 18. La inmoralidad entonces en sí no es la causa, es la evidencia. Es lo que sucede cuando nos volvemos hacia nosotros mismos. Las evidencias están a nuestro alrededor. Cuando Pablo describe a hombres y mujeres abandonando la función natural por aquello que es contra la naturaleza, de acuerdo a Romanos capítulo 1, ¿no? Y utiliza la palabra natural para describir el orden material tal y como Dios lo pretendió. De hecho, las palabras que utiliza para mujer y hombre son en realidad hembra y varón en el griego, lo cual creo que es un eco deliberado en Génesis 1:27, donde dice el capítulo 1, verso 27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La práctica homosexual entonces no es simplemente un estilo de vida alternativo, es rebelión contra Dios. Yo decido quién soy, qué hago y con quién lo hago. No es el más grande de los pecados, pero es una clara evidencia de una sociedad que desafía a Dios. Cuando una cultura llega al punto en que incluso la masculinidad y la feminidad
el género como tal, se deconstruye y reconstruye según las agendas individuales, esta cultura está en gravísimos problemas. Entonces, ¿cómo honrar a Dios? Obedecer su palabra y amar a tus vecinos, amigos y familiares que han decidido abrazar este camino. El doctor Alistair Beck dice, en mi experiencia, quienes rechazan el plan de Dios para su sexualidad son denigrados o afirmados por quienes los rodean. Por el contrario, los cristianos deberían decir, no te vamos a denigrar, pero no podemos afirmarte. La razón por la que no te denigramos es la misma por la que no podemos afirmarte, por la palabra de Dios, por su amor, por su gracia, por su bondad. No es fácil hablar de su ira, pero me alegra que al abordarla sé que está envuelta en la asombrosa noticia de su gracia. Escribiendo a los Corintios, Pablo los exhortó en 1 Corintios 6, versos del 9 al 10. No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Si somos claros y honestos, todos estamos descritos en algún lugar de esta lista. ¿Cuál es la respuesta? Es la siguiente oración que está justamente en 1 Corintios 6, del verso 11. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya fueron lavados, fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. La esperanza, entonces, dice el pastor Alistair Beck, para el codicioso, para el inmoral, para todos nosotros es la misma esperanza. La respuesta es la misma, la cruz de Jesucristo. Él se entregó por nosotros para que pudiéramos disfrutar de toda la belleza y la bondad que se encuentra en Él. A esto nos referimos cuando decimos que el Evangelio es para todos. Es un Evangelio para ateos y agnósticos, para judíos y gentiles, para hindúes y musulmanes, para los perdidos y los solitarios, para los felices y los triunfadores, para los homosexuales o las personas transgénero, para los que sufren disforia de género y para los que no. En definitiva, para cualquiera que humildemente deseche cualquier otra identidad y pierda su vida por causa de Cristo. Este es un evangelio grande para un mundo igualmente grande. Vamos a orar en este momento para dar inicio a nuestro programa. Padre bendito, gracias una vez más por el privilegio que nos das de estar juntos en esta hora para compartir de tu palabra y para que tu pueblo escuche, Señor, tu palabra. Nos ponemos bajo tu autoridad. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú uses tu palabra para alentar a tu pueblo, para instruirlo en justicia, para que podamos hacer siempre las cosas para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias una vez más por los pastores que nos acompañan y gracias, Señor, porque podemos a través de Belén la Radio llegar a tantos lugares que físicamente nos sería imposible. Ahora, Señor, te rogamos tu bendición. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera nuevamente dar la más cordial bienvenida. Tenemos a nuestros amados pastores, Pastor Germancito desde Neiva, Pastor Félix desde Massachusetts y el pastor también, Dr. Mario Celi, desde Bogotá, Colombia. Hermanos, por favor, un saludo a la audiencia en ese mismo orden. Germancito, Félix y Pastor Mario, por favor. Amados pastores, un saludo muy especial desde la calurosa Neiva. Qué privilegio estar aquí con ustedes en este programa donde está llegando a muchas partes del mundo. Amén. Buenas noches para todos. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo donde estés. El pastor Félix Monegro te extiende un cordial saludo y quiero decirles que estamos más que contentos y agradecidos de compartir una vez más aquí a través de Belén la Radio. Amén. Para mí es un agrado infinito estar con todos ustedes, querida audiencia, amigos y amigas, hermanos y hermanas en la fe de Cristo. Su servidor y amigo Mario Celi desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Amén. Gracias, Pastor David, por su amable invitación y queridos pastores por también invitarme a este hermoso programa. Muchísimas gracias. Pastor Mario, es un privilegio para nosotros tenerle a semana seguida. La semana anterior estuvimos ya viendo algunas de las malas interpretaciones del amor
en la sociedad. Vimos la definición moderna del amor, que esta definición, como la pone la gente, ¿no? El amor entre homosexuales es más puro. Y vimos también este nuevo credo de las iglesias históricas con relación al homosexualismo, iglesias que muchas de ellas han abandonado su ortodoxia. Analizamos también, como el pastor Mario nos explicaba, que no se puede dar un verdadero amor bíblico entre personas de un mismo sexo. Hubo una explicación fabulosa, no solamente de lo anatómico, sino también de todo lo que compone el ser humano. Y hoy día seguiremos aprendiendo lo que la palabra de Dios habla sobre el homosexualismo, y queremos nuevamente agradecerles a todos los pastores. Gracias por estar con nosotros, y a la audiencia. Los chats están abiertos para sus preguntas, y iniciemos, amados pastores, con el tema. Retomemos esto. La pregunta es, Pastor Mario, la gente dice esto. Me imagino, pastores, ustedes van a tener la oportunidad también de poder compartir sobre esto. Dicen, como Dios es amor, nosotros tenemos que amar a todas las personas. Así que en el amor no se juzga, más bien se respeta. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar esta forma de pensamiento en una sociedad donde ahora inclusive el decir la verdad es mal visto? Sí, Pastor David, es la quintesencia ahora del moderno o del posmoderno, mejor estilo de pensar, ya que se ha deconstruido la sexualidad creada por Dios. Y lo que hablábamos en cierta forma es que lo que ahora se quiere hacer es la adoración de los instintos humanos. Y el hombre se está adorando a sí mismo. Los seres humanos están adorando el sexo. Y por ende, no es posible establecer una relación de amor sin la verdad. El amor y la verdad van unidos. El apóstol Juan señala esto de manera muy, muy categórica en la segunda carta que escribió el apóstol Juan, y dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor, como ustedes han oído desde el principio. El amor y la verdad, según el apóstol Juan, es un matrimonio que no se puede separar. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. No solo hablando del hombre y la mujer, sino de los matrimonios doctrinales que tenemos en la palabra de Dios. Por ende, cuando las personas homosexuales dicen que lo que importa es el amor, pues bueno, el amor sí es importante, pero el amor nunca va desligado de la verdad. Porque miremos, queridos hermanos pastores y querida audiencia, que el verdadero amor, como anotábamos igualmente, ahora lo vuelvo a resaltar, hablando del amor eros humano, humanamente hablando, está tan correctamente diseñado por Dios que esencialmente tiene que haber un pacto de fidelidad entre un hombre y una mujer, pero entre dos hombres o dos mujeres pueden decir que se aman, pero no existe el verdadero amor, porque eso implica matrimonio, y matrimonio desde el punto de vista bíblico, cultural, antropológicamente hablando, y desde el punto de vista de la heterosexualidad, allí sí se puede producir el verdadero amor, porque está destinado a honrar al Dios que creó la vida, y como usted lo decía ahora en el hebreo, ese ish e isha, en hebreo, ¿no? El ish, el varón, y la isha, la mujer, tiene que ver estrictamente con una comunión sexual que implica todo el ser, y eso tiene que ver también
con un acto de adoración a Dios. Mm. Es decir, el reconocimiento de que el amor tiene que darse en el marco de la verdad. Como la unión homosexual o lésbica o lesbiana no están en la verdad porque si seguimos los parámetros bíblicos, varón y hembra los hizo Dios, quiere decir que al unirse un varón con otro varón no están en la verdad. Ujú. Por lo tanto, no están en el verdadero amor porque es Dios quien creó el amor. Además, Dios es amor, dice la Biblia. Ujú. Ahora, termino diciendo que Dios ya era amor aún antes de crear el mundo y antes de hacer al hombre y a la mujer, porque esa Trinidad, esa comunión íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya es amor eternamente. Pero ellos nos prodigan la Santa Trinidad, digo ellos en plural, como tres personas distintas que forman la única esencia divina, nos dicen que la verdad va ligada al amor. Y la verdad es un hombre y una mujer. La mujer. Ujú. Ahí se desarrolla el amor. Ujú. Dos hombres no pueden por tener el mismo cerebro, por tener el mismo sexo, Mm. y no hay una correspondencia genital apropiada. Entonces, hay ahí el daño más grande del mismo ser humano por el autoengaño en que ha caído la humanidad en estos tiempos. Mm. Entonces, Pastor Félix, entendiendo esto, que el amor va ligado con la verdad y es imposible que esté desunido en ese sentido, ¿cómo enfrentamos esto de que nos piden respeto, de que no juzguemos a nadie, de que Dios es amor y no hay más amor más puro que de las personas del mismo sexo? ¿Cómo ayudamos a los cristianos que nos están preguntando esto? En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 6, Proverbios capítulo dice, 10. con misericordia y verdad Ujú. se corrige el pecado, Yeah. y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ujú. Con misericordia y verdad. No podemos hacer una separación entre una cosa y otra. Ujú. No somos homofóbicos, pero sí condenamos la homosexualidad porque Dios la condena. Ujú. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Resulta que es ese mismo Dios de amor, que no deja de ser amor, quien condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Es ese mismo Dios de amor el que nos dice en su palabra a través del apóstol Pablo que los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos. Ujú. O como dice en Romanos 1, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ujú. ¿Debemos amar a estas personas? Sí. Ujú. Como amar a una persona que es pecadora, aunque no sea homosexual, y por amor a él, advertirle de la ira venidera, advertirle de la condenación eterna. Sí debemos amar a esas personas y por amor a sus almas inmortales debemos advertirle del peligro. Debemos respetar, sí. Debemos juzgar a esas personas o asumir la postura de no juzguéis para que no seáis juzgados, no vamos a juzgarlo. No, porque entonces estaríamos contradiciendo lo que dice la Escritura. Si bien es cierto, Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, en Juan 5:24, él también enseña, no juzguéis según las apariencias, sino Justo juzgar juicio. con justo juicio. Ujú. O sea, estamos llamados como creyentes, claro que sí, a tener lo que es un espíritu crítico, que como dice el autor John Brown, es una facultad valiosa y el uso correcto de esa facultad, dice él, es uno de nuestros deberes más importantes. Ujú. Ujú. Es imposible alcanzar la madurez, la verdadera madurez cristiana, si nosotros realmente no tenemos los sentidos ejercitados, como dice Hebreos 5:14, en el discernimiento del bien y del mal. Mm. O sea, el cristiano maduro está llamado a eso. Ujú.
Entonces el Señor, cuando dice en Mateo capítulo 7, verso 1, no juzguéis, Él no puede contradecir, de hecho no está contradiciendo la enseñanza de muchos otros textos de la Escritura que nos mueven a pasar juicio sobre ciertas acciones, sobre ciertas conductas, Claro. sobre ciertas cosas. Ujú. ¿Cómo yo podría, por ejemplo, obedecer el mandato bíblico de amonestar al que no anda bien si yo no tengo la capacidad de discernir el mal en otros? Claro. Y hay mucha gente que parece confundir o haber confundido lo que es la benignidad con la falta de discernimiento. Mm. Y tenemos que tener cuidado con esto. O sea, de verdad, hermanos, sí debemos y tenemos realmente al Espíritu de Dios en nosotros para poder decir, mira, esa conducta que tú has adoptado Mm. no es del agrado de Dios. Claro. No es del agrado de Dios. Y claro que sí, el Señor me faculta en su palabra a juzgar con justo juicio y a corregir con misericordia y Y con verdad verdad. Así el es. pecado. Pastor Félix, quizás entonces, si es que estoy correcto, no sé si mis hermanos pastores también estarán correctos en esto, o estarán de acuerdo, perdón, conmigo. Pero si pudiéramos más bien decir, hermanos, bíblicamente, porque el Señor nos manda a ser luz y sal, de ley tenemos que juzgar en el sentido de amonestar, de advertir que hay un pecado, que las personas no están haciendo lo correcto, porque si no, no podremos predicar tampoco, ni enseñar la palabra de Dios. Pero, ¿qué tal si podríamos decirles a los hermanos para que estén un poco más tranquilos, que el Señor nos manda a juzgar, pero no a condenar? ¿Podríamos entrar dentro de esos parámetros? ¿Estaría un poquito mejor para que podamos caminar con un poquito mayor libertad en ese Sí, sentido? sí, hay que diferenciar entre lo que es un espíritu crítico Ujú. y un espíritu hipercrítico, que es lo que el Señor condena. Así es. Ok. Asumir la posición que solo a Dios le corresponde o juzgar de una forma indiscriminada. Ujú. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso, claro que sí, pero eso no significa que nosotros realmente no debamos discernir en ese sentido y condenar, repito, manteniendo lo que es un espíritu amoroso Ujú. Ujú. y juzgar esa conducta Ok. sin asumir una postura como de que, mira, tú eres lo peor que hay. No, 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 no. De hecho, hermanos, debo decirles que según el Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 11, cuando condenó a aquellas ciudades de Corazín y de Bethsaida, que Ujú. no se habían arrepentido porque escucharon el Evangelio Ujú. y no se arrepintieron, Jesús hizo una comparación y le dijo a ellos que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra iba a ser más tolerable, perdón, que para estas ciudades. Claro, Dios va a juzgar y juzgó a Sodoma y a Gomorra, pero Cristo quiere enseñarles a estas ciudades impenitentes que el peor pecado no es el homosexualismo, el peor pecado es no creer en Cristo. Mm. Ok. No creer Excelente. en Cristo. Y el Señor las arengó a estas ciudades y Mm. las Y condenó las y condenó. las reprendió duramente. Ujú. Y fíjense la comparación que él hace. De cierto les digo que en el día del juicio, el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra sería más suave en comparación con el que a ustedes le toca. Ujú. Ujú. Ok. Excelente. Pastor Germán, ¿qué opinas tú con relación a esto? ¿Qué podrías añadir? Estoy completamente de acuerdo en decir que no somos homofóbicos de ninguna manera. Ujú. Este programa ha hablado sobre no embriagarse, no envidias, no pleitos y cantidades de cosas que le hemos dado el mismo tratamiento a Ujú. todos esos pecados. Ujú. El problema, yo quisiera que leyéramos Salmo 11.3, ahora que estaba escuchando al pastor Félix. El Salmo 11.3 dice, si fueren destruidos los fundamentos. Ujú. Y en esta época en la que el matrimonio está siendo cuestionado, ¿cuál matrimonio? Hombre, mujer. Ahora todo está siendo destruido, todos los fundamentos
de la palabra viva de nuestro Dios precioso están siendo destruidos sin duda alguna. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué ha de hacer el justo? Dice el salmista. Bueno, pues tenemos que levantarlos, tenemos que predicar el evangelio con fuerza, porque no podemos decir al mentiroso que es todo el tiempo vive mintiendo que yo lo tengo que respetar. No sé hasta qué punto. O a la persona que roba y que roba y que roba y seguirle diciendo honorable senador. Yo no sé hasta qué punto. Seguirle reeligiendo, ¿no? Es que aquí en Colombia se mata con una facilidad, se viola con una facilidad y entonces tenemos que respetar los derechos humanos. Bueno, yo soy un poco más fuerte. Yo no puedo aplaudir al ladrón, ni yo no puedo aplaudir al asesino, ni puedo aplaudir al pedófilo, de ninguna manera. El pastor Mario Celi hablaba sobre los matrimonios doctrinales y me encanta, porque yo quiero decir algo y es que la justificación y la santificación son dos caras de la misma moneda. Y retomo lo que dijiste, pastor Mario, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Hoy se encanta hablar de justificación sin santificación y eso no es posible de ninguna manera. Ahora, hay personas, yo conozco personas que se jactan de ser salvos y se jactan de la obra de Cristo en sus vidas. Y voy a hablar y voy a meter al asesino, al ladrón, al político corrupto, al homosexual, a la lesbiana, que se jacta de la obra de la obra que Cristo hizo por su vida. Pero yo quiero decir lo siguiente, yo no puedo jactarme de la obra de Cristo por mí a menos que yo pueda mostrar la obra del Espíritu Santo en mi vida. A menos que yo pueda mostrar el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Yo no puedo pensar que Cristo y el Espíritu Santo pueden ir por separado. Yo no puedo pensar eso. Miren, mi papá fue ferretero y yo fui muchos años ferretero. Y yo siempre, cuando vendo, porque todavía me muevo mucho, el pastor Mario, que has venido a la iglesia, y tú, pastor David, todas las cosas que yo he hecho acá, se habla de adaptador hembra y adaptador macho. Yo no he escuchado ninguna tubería que digan adaptador gay. No. Adaptador hembra y adaptador macho. Tuerca y rosca. Tornillo y tuerca. Es que la Biblia dice, y el Señor varón hizo y hembra lo hizo. Ahora, mi estimado iglesia, no hay nada de santo en el fornicario, no hay nada de santo en el asesino, no hay nada de santo en el pedófilo, no hay nada de santo en el homosexual. Yo al homosexual, yo le comparto de Cristo con mucho amor, pero si él persiste en su rebeldía, en su sucio pecado, yo no tengo por qué decir más, no. Al menos en mi iglesia, yo he venido a la iglesia aquí en la congregación de donde yo estoy, llegó una pareja, yo sí sospechaba, dos hombres que algo había y los senté. Ellos me dijeron, pastor, nos encanta la iglesia, nos encanta la predicación. Le dije, sí, pero ustedes, ¿qué hay entre ustedes? Me dijeron, sí, somos pareja. Yo le dije, miren, vamos a tratar esto, vamos a hablarlo. Yo le voy a dar un tiempo y vamos a compartirlo. Pero si ustedes no dejan esa práctica sucia, no los quiero en la iglesia, no los quiero. Y me dijeron, pastor, nos encanta la iglesia, pero no vamos a dejar de vivir juntos. No vamos a dejar de amarnos. Yo personalmente, yo le dije, por favor, quiero que se vayan. Porque la verdad y el amor son inseparables. Yo no puedo tener en la iglesia gente que hacen apología de su pecado. Es como si yo tuviera en la iglesia un pedófilo y él dice, no, pastor, es que yo amo a los niños y los niños tienen derecho al sexo. No, no. Yo en mi caso personal, yo los eché porque creo que van a hacer un terrible daño a la iglesia. No. En Y la iglesia, para terminar,
está siendo tolerante con lo repugnante. Y eso no puede No hacer. es correcto. Sin juzgar, yo no estoy juzgando, pero les digo simplemente, aquí no hay cabida para ustedes. Esa es mi postura, amados pastores. ¿Ya? En medio de todo esto que estamos hablando, y voy a entrar, bueno, tenemos varias preguntas. La semana anterior se quedaron un par de preguntas. Después un ratito vamos a tratar de contestar estas preguntas. Pero aquí viene la pregunta, Pastor Mario. ¿Se nace o se hacen los homosexuales? ¿Cuál sería su No, apreciación? indiscutiblemente se hacen, Sí. porque precisamente en el libro que mostraba Germán, mi libro, aquí tengo la otra edición que se hizo para Colombia, Fe Cristiana y Homosexualidad. Yo consigné aquí todas las investigaciones pseudocientíficas Ujú. de todos aquellos científicos que en su mayoría eran homosexuales y quisieron errónea y falsamente, porque falsificaron estadísticas y resultados que tienen que ver con el ámbito genético y científico, y le dijeron al mundo por ahí en la década de los 80 que habían descubierto el gen gay o gen homosexual. Y otros científicos mismos de Estados Unidos, ellos demostraron que de ninguna manera existía ese gen homosexual. O sea que se hace porque la homosexualidad es una demostración de cómo el pecado que entró a la humanidad a través de los primeros padres biológicos de la raza humana, al romper el pacto con Dios, afecta de manera directa, eh, habíamos dicho, el segundo instinto más poderoso de la naturaleza humana, y es el sexo. El sexo es una energía, es un poder que está en la naturaleza humana, que si no se controla con justicia, moralidad, temor a Dios primeramente, haciendo su voluntad en este campo, destruye catastróficamente. Alguien lo ha comparado con todas las muertes que se han ocasionado solo en el siglo XX y XXI, con los abortos, producto de relaciones sexuales, la gran mayoría ilícitas. Lo ha comparado con más de 1 millón de bombas atómicas que destruyeron a Nagasaki e Hiroshima en Japón, que fueron más o menos casi 550,000 personas entre ambas poblaciones, ambos pueblos. La cantidad de niños que mueren en el vientre materno por aborto provocado es producto de una sexualidad ilícita. Entonces, la homosexualidad es un desvío de la correcta sexualidad que Dios creó. Y para eso es, y está claramente inventado por Dios, y el diseño es perfecto, el matrimonio. Pero el pecado destruye ese don divino de la sexualidad humana, que definitivamente entre hombre y mujer es lo que vemos en la realidad, que dándole razón al dato bíblico, varón y hembra los hizo Dios. Entonces no, se hace porque si fuera algo congénito, algo natural, genéticamente hablando, pues Dios lo hizo así, entonces lo habría hecho así. Pero nos damos cuenta por la palabra que aunque Dios puede darle la oportunidad, y se la está dando, como señalaba el pastor Félix ahora, a todos los homosexuales, es que no es el pecado más grande, es un pecado también condenado. La homosexualidad es un pecado condenado por Dios, pero ciertamente que hay esperanza de salvación y de cambio
en Dios para toda persona homosexual que acude y recibe el llamado del Evangelio, el llamado de Dios, lo que también había leído el pastor David de aquel otro hermano americano. Es la pura verdad, es la verdad. Entonces, no, Dios no creó la homosexualidad ni el gen gay de ninguna manera. Bueno, hablaríamos más adelante de pronto si hay alguna pregunta acerca de la disforia de género y cómo Claro. se soluciona este problema, ¿no? En los niños, quiero decir. Excelente. Había mencionado con mi hermano Germancito, Pastor Germán, y le decía que hoy por hoy se considera que en el mundo no existe una familia que no tenga un miembro de la familia que esté involucrado en homosexualismo o en lesbianismo. Parecería que esto es como una pandemia, ¿no? Que algo terrible que está afectando a tanta gente. Y en base a eso, entonces, David, podemos poner la primera pregunta que quedó de la semana anterior, por favor. Vamos a tratar de responder las preguntas que están también. Gracias una vez más por sintonizarnos. Y vamos a tratar de dar este tiempito para dar respuestas a las inquietudes de los hermanos que nos están escribiendo. Ok, en la semana anterior Rosa María Suárez escribió, bueno, creo que ya respondieron esta pregunta, pero igual lo voy a leer. Sabiendo que la homosexualidad es un pecado, como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra actitud y relación con un hijo, amigo, compañero de trabajo o un familiar que tenga una condición homosexual? ¿Cómo debe ser nuestra condición? Brevemente, Pastor Félix, ¿algo que tú quieras mencionar? ¿Cómo debería ser nuestro comportamiento con Bueno, ellos? la relación con cualquiera de esos grupos de personas debe ser como con cualquier otro pecador, ¿no? Porque definitivamente son personas que necesitan al mismo Salvador, al mismo Jesucristo. Okay. Podríamos nosotros, por ejemplo, a alguien, un hermano cristiano que esté laborando en una empresa donde hayan personas con conducta homosexual, y bueno, la relación de ese hermano creyente, de ese creyente en esa empresa, con ese compañero, debe ser tan normal como la de los demás compañeros, salvaguardando siempre el tema de que esta persona tiene una conducta, tiene una inclinación que es hacia algo que desagrada al Señor. Okay. Esa persona necesita escuchar el Evangelio como cualquier otro compañero de trabajo, pecador también sin Cristo, necesita escuchar el Evangelio. Okay. O sea que en ese sentido no cambiaría, digamos, la relación interpersonal de diálogo con esa persona por ser homosexual. Okay. Pastor Germancito, ¿alguna recomendación para esa pregunta? Brevemente, por favor, porque hay más preguntas. Cuando la persona busca a Cristo, vuelvo al Salmo 11:3. Cuando están destruidos todos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Pues debe buscar de la palabra, debe postrarse delante del Señor, debe buscar ser lleno del Espíritu Santo. Pero si la persona insiste en su condición y hace apología de su homosexualidad, que hace una predicación abierta acerca de su homosexualidad. Yo tengo un familiar muy cercano donde él se casó con otro hombre. Entonces es como si yo fuera a felicitarlo. Pues obviamente no lo hice. Tal vez los otros familiares sí lo hicieron, pero yo no lo hice. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? No voy a felicitar un pecado de él. Es como si yo felicitara a un senador corrupto y decirle, lo felicito por lo astuto que es usted por defalcar al País. al Estado. Sí, yo soy muy amoroso con las personas, pero cuando la persona insiste
en que no, en que lo que él hace es correcto Ujú. y que su forma de vivir es es una otra alternativa y que se le debe respetar por eso, yo sí hago un alto en el camino. Estoy de acuerdo con lo que dijiste, Pastor Mario, no se nace homosexual. Es como decir, ¿se nace ladrón? No, yo no he conocido a un bebé que sea homosexual. No, hasta ahora no conozco un bebé de 3 meses homosexual, no lo conozco. O que tenga amanerado. No conozco a un niño de 6 meses amanerado. Hasta ahora no lo he visto. Ya. No se nace borracho. No se nace asesino. Eso se hace. Ujú. Eso a través de muchas formas. O sea que a mí me molesta mucho es cuando la gente hace apología de Ok. su pecado. Hace Cuando hace defensa. Ujú. apología de su condición, ¿no? A mí eso sí Ya. me preocupa bastante. Ok. Pastor Mario, ¿alguna recomendación para esa pregunta? Me dice cuando estaba hablando. Pastor Mario está en mute. Creo que tiene que habilitar su micrófono. Gracias. Ujú. Disculpen. Sí, evidentemente, pues estimamos que el plan de Dios es perfecto, ¿no? Y la creación de Dios, cuando el Génesis dice 1:31 y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, es una expresión de admiración del mismo Dios. O sea, me quedó muy linda la obra que he hecho, haciendo una paráfrasis un poco peregrina de lo que dice el Génesis y por ende, pues no se puede de ningún punto de vista aceptar el esquema genético que los pretendidos científicos han dicho acerca de que se nace con esa condición, ¿no? Ok. Entonces, definitivamente concluimos que es la obra del pecado en la humanidad. Ok. Yo tuve la oportunidad de trabajar por más de 16 años como capellán en una compañía gigante de procesadora de carnes. Y una de las indicaciones que nos daban, ¿no? Bueno, el capellán está para servir a todos. Hermanos, tengo que confesar qué difícil estar cerca de estas personas que viven en el homosexualismo, en el lesbianismo. Pero me tocó tomar esta posición y recordar, ellos son tan pecadores como cualquier persona que esté en este mundo. Es un pecado muy visual, es un pecado demasiado exageradamente visual, muy notorio, al igual que el alcoholismo o la drogadicción. Pero pidiéndole al Señor que me dé más bien misericordia. Y es interesante, por más que yo quería acercarme para hablarles y solamente el hecho de preguntarles cómo estaban, a ellos huían. De verdad que ellos no podían mantener una conversación muy tranquila conmigo porque aunque yo no les decía nada, ellos decían, no, yo no necesito de su Dios. Yo, capellán, no necesito que usted me hable de Dios. No, solamente venía a preguntarles cómo están, si hay algo que pueda hacer por ustedes, si puedo orar por ustedes por algo. No, gracias. Entonces, hay una barrera también que se da y creo que necesitamos pedirle al Señor que nos ayude en ese sentido para que repulsión causa esto. Realmente hay mucho, no sé, no es tan fácil ministrar a estas personas, pero la iglesia estamos llamados para hacerlo y necesitamos pedirle al Señor en ese sentido. Pastor Germán. Pastor, pero hay iglesias que sí lo están haciendo y entonces están tomando la opción de decir no, bienvenidos. Ujú. Y entonces yo, pastor, yo también soy homosexual, yo acabo de casarme con un hermano en la fe, entonces bienvenidos, porque no hay problema, Dios es amor, entonces ahorita sabemos que hay iglesias solamente para homosexuales. Claro. Entonces uno Pero, dice, claro, pero estamos hablando de cristianos, ¿no? O sea, sí, no es que le por estamos Dios, afirmando en ese sentido, por supuesto claro, que no. pero eso, pero ¿cómo se llegó a eso? Porque no se les, a ver, a mí me encanta lo que decía Juan el Bautista, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque se le está aplicando un evangelio a, ¿cómo sería la expresión? Superficial, Falsificado, a un light. evangelio diferente,
Un evangelio Lo- dietético. ¿Un evangelio qué? Dietético. Sí, entonces no, el pecado es pecado y no hago referencia solamente a la homosexualidad, estoy hablando de todos los De pecados. todos, ¿ok? A ver, yo no quiero que se me malinterprete. Yo soy muy pecador, tengo luchas conmigo, pero yo no hago apología de los pecados con los que yo lucho. Ni yo digo lo que estoy haciendo es correcto o me lo respeten. Ujú, Ahorita hay una subjetividad donde lo que para mí es correcto, para otro pues puede ser algo malo. O lo que para usted es un escándalo, para mí es glorioso. ujú, Entonces, yo creo que el Señor Jesucristo ha sido muy claro en la escritura y lo que él habla. Yo quiero citar Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29 dice, esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ujú. Yo escucho personas que dicen, no, a mí Dios me hizo homosexual. Yo soy así porque Dios me hizo así. ¿Qué culpa? No, eso no es cierto. No, yo creo que la palabra es clara y el pecado es pecado, ¿no? El problema es que ahorita, como dice Isaías, estamos llamando a lo bueno, lo llamamos malo y a lo malo lo estamos llamando bueno. Ahora, la iglesia es la única institución que predica contra el pecado. Debemos seguir predicando contra el pecado. El Ujú. mundo no predica el pecado, ¿no? El mundo predica, no, está muy bien. Ah, usted salió del closet, felicitaciones. Oiga, qué carácter. Oiga, qué tipo tan brillante. Ujú, Qué tipo, cómo tiene personalidad. ujú, No, lo felicitamos. Y entonces la prensa, la radio, la televisión lo felicita. No, ese tipo es digno de ser admirado, con esposa y 8 hijos, y ahorita es homosexual y lo dice a 4 vientos. No, vamos a hacerle un programa por televisión. ujú. No, creo que Eso es, eso sí es en contra de lo que Dios nos ordena, ¿no? Por eso, no. algo para responder también algo que Sebastián nos está indicando, el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y Amén. se lo hace a través de la predicación de la palabra de Dios. Y tenemos que predicar el Evangelio, de eso se trata, a todas las naciones, a todas las personas. Vamos a entrar a nuestra primera pausa. Eh, Al regreso estaremos compartiendo más temas y compartiendo y respondiendo más de las preguntas que ya están en el chat. Así que le invitamos en este momento a cantar con nosotros un momentito, adorar al Señor, y después de esta pausa regresamos con más de nuestro programa Escucha, oh Israel. Gracias por sintonizarnos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré
iré, Señor, sino a ti. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te adoramos, Señor, y buscamos tu rostro en este momento. Te pedimos misericordia, Señor. Nos sentimos dichosos que usted nos acompañe en nuestro programa Escucha Oh Israel el día de hoy. El chat de nuestro canal de YouTube está disponible para recibir sus preguntas y comentarios. No se olvide de poner un like o me gusta para recibir notificaciones y comparte el link para que sus amistades o familiares puedan también ser bendecidos. Seguimos con nuestro programa aquí en los estudios de Belén la Radio. Adelante, Pastor David. Qué bueno que nos está acompañando en esta noche, en esta tarde, en este día, en la hora que usted nos está escuchando, nos esté sintonizando en el reprise también de este programa. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que Belén la Radio tiene una programación las 24 horas del día. Así que usted puede escuchar preciosos programas, hermosa alabanza, que esperamos siempre sea de edificación para usted. Esta es la hora donde los pastores tienen la oportunidad de recomendarles algún tipo de libro. Así que, Pastor Mario, ¿algún libro que usted quiera recomendar a la audiencia en este momento? Bueno, estimo que los libros de Nancy Pearcey me han parecido muy buenos. Están en idioma español, publicados por la editorial Hukum de Estados Unidos. Y definitivamente el libro El hallazgo de la verdad, el segundo libro, me ha parecido muy interesante desde el punto de vista de la apologética, igual que el primero, Verdad Total. No los traje aquí en este momento, me excusan. Tranquilo. Los tengo en mi biblioteca, pero
El hallazgo de la Eh, verdad. ¿Quién es el autor? Nancy Piercy. Nancy Piercy, el hallazgo de la verdad. Ok, Sí. excelente. Y verdad total. Y Porque trata con las bases de la actual desorientación que la posmodernidad condujo al movimiento homosexual. Entonces, debemos ir más abajo de lo que estamos viendo, cuál es el sustrato de la posmodernidad y de esta declaración de guerra que se ha hecho a Dios y a la verdad, ya, parte de estos movimientos. ok. Amado Pastor Félix, ¿tu recomendación del día? Bueno, David, hoy quiero recomendarle a todos nuestros radio oyentes o televidentes las bases para la educación cristiana del autor Hayward Armstrong. Las bases bíblicas para la educación en el hogar, en la familia, en la iglesia. Ahí podrán encontrar las bases históricas para la educación cristiana, las bases bíblicas para esa educación, las bases socioculturales y psicológicas para la educación cristiana, las bases teológicas para la educación cristiana. Incluso encontrarán las bases organizacionales para un programa educativo en la iglesia. ¿Cuáles son esos factores en el desarrollo de un programa educativo, no? Ya, Así que esto es lo que puedo recomendar, repito. Este libro lo tengo en digital. ok. Bases para la educación cristiana, del autor Hayward Armstrong. Para la educación cristiana, Edward Armstrong, ok. Muy bien. Pastor Germancito, ¿tu recomendación del día de hoy? Tengo el libro del pastor Ricardo Sanzano, Homosexualidad, fin de la raza. Mm, Y es un libro muy sencillo, muy bueno. Y voy a citar una parte donde dice, lo que ahora se llama orgullo gay, la Biblia lo define como una perversión y un pecado que socava las bases de la civilización y que ha llevado a que los historiadores hablen de la ley del derrumbamiento de las civilizaciones. mm, Hay un ok. epitafio que este pastor escribe, me gusta mucho, dice, aquí descansa otra civilización que consideró la homosexualidad como algo normal. Mm, Y este libro de Trenchard, muy buen libro. Usted dirá, ¿por qué el pastor quiere recomendar el infierno? Este libro yo lo tengo hace unos 35 años. Es un libro muy bueno. ujú, Lo compré allá en la biblioteca, mi estimado pastor Mario Celi, allá en la iglesia Gracia y Amor. Allá lo conseguí. Habla de que nadie cree que se va a ir para el infierno. Y la sorpresa tan grande que más de uno se va a llevar porque no hemos tomado en serio el cristianismo. No hemos tomado en serio lo que es buscar la santidad por encima de todo. ok. Es un libro muy, muy ¿Quién interesante. es el autor, mi hermano? John Blanchard, El infierno. John Blanchard. Es un libro, sí, Ok. ya no se consigue en ninguna parte, porque lo quise volver a comprar, pero dicen que es que dejaron de imprimirlo porque nadie lo compra. A nadie le interesa ese tema. A Ok. nadie le importa ese tema. Entonces, Muy bueno. Entonces, como va a ser tan difícil conseguirlo, pastor, vas a tener que sacar una copia digital para todos nosotros, ¿de Vas a acuerdo? tener que romper el protocolo, Felicito. No a la piratería, pero esto Ay, edifica, ¿eh? Pastor Freddy, estás perdonado, estás perdonado. Ok. Me gustaría muchísimo también recomendarles, hace algún tiempo les había mencionado un libro muy, muy importante que debe estar en la biblioteca de todo cristiano, de John Owen, y tiene que ver con la mortificación del pecado. Algo que también no se predica mucho, no se enseña mucho, y precisamente para hacer frente ante tantas tentaciones, mientras estamos hablando del pecado, los cristianos necesitamos saber cómo
mortificar nuestra carne, tenemos que luchar. Justamente lo que hemos venido hablando en estos meses, ¿no es cierto? No dar lugar a la carne, sino dar más bien lugar al Espíritu Santo. La semana anterior también tuve la oportunidad de recomendarles, y vuelvo a hacerlo nuevamente, de Steve Gallagher, El altar de la idolatría sexual. El altar de la idolatría sexual. Muy Wow. importante. Wow. Muy importante. Un libro que realmente nos ayuda a reconocer más acerca de esta terrible realidad que es el homosexualismo, todos los pecados sexuales. A mí me encantaría, Pastor Mario, también, yo voy a conseguir los libros que usted ha publicado sobre la sexualidad y también los estaremos promocionando aquí. Usted me había dicho, mi hermano, que en Amazon se puede conseguir, ¿verdad? Sus libros. Sí, señor, Ok, correcto. excelente. Y como la siguiente semana seguimos retomando el tema, el amor y sus frutos, yo quiero recomendarles este libro de Jonathan Edwards, precioso libro que también usted debe tener en su librería, en su biblioteca personal. Así que estas son las recomendaciones. Nuevamente, nosotros no vendemos libros, pero el pastor Germán, muy graciosamente, lleno de gracia y de misericordia, nos va a dar una copia digital de ese libro sobre el infierno. Así que, pero queremos que usted tenga una muy buena oportunidad para poder educarse, leer cosas importantes, muy necesarias. Hay una pregunta, Pastor Mario, dirigida para usted. Les ruego, pastores, el tiempo se nos está corriendo muy rápido en la radio y tratemos, para la contestación de preguntas me refiero, ser lo más sucintos posibles, ¿ya? David, por favor. Ok, Raquel González escribió, Doctor Celi, ¿por qué algunas personas dicen que su interés al estar con esa persona del mismo sexo no es sexual, es de compañía, de lealtad, de un amor diferente? Bueno, si esa compañía está dentro de el campo del amor de amigos, amor, hablo de respeto, de honrar mutuamente la amistad, pues en la definición de la palabra griega storge, pues es solo la amistad entre dos hombres, ¿no? La amistad, como todos nosotros tenemos amigos, ¿no? Una amistad masculina que corresponde también a nuestro mismo sexo, pero estaría mal si hay atracción sexual, pero no se manifiesta o no se consuma, ¿no? El pecado comienza en la mente, en los pensamientos. Total que si se trata de la amistad normal entre dos varones, no tiene ningún problema, siempre y cuando no exista ese componente el cual hay que controlar, porque a veces se hacen pactos entre personas homosexuales que tienen amistad, pero no llegan a lo que dice la palabra griega arsenokoites, la palabra griega que usa Pablo cuando en 1 Corintios 6 habla de los que se echan con varones, ¿no? Ese es arsenokoites, quiere decir dos jóvenes o dos hombres en una cama. Entonces, hay homosexuales que lo hacen así y tampoco está bien, porque Dios también nos pide que controlemos los pensamientos y los deseos. Si alguien tiene esos deseos homosexuales por otro, pero no llegan a la consumación física, genital o no genital, sino porque eso es genital anal y anal genital, lo cual es impropio para la sexualidad humana, aún así estaría muy mal, perdón, porque equivale a colocar en el mismo rango lo que Jesús dijo acerca de un varón que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón, ya adulteró, dice, con ella en su corazón. Entonces, yo creo que esa pregunta podría tener una doble respuesta. Repito, si es solo la amistad normal entre dos varones,
pues no está mal, pero es que hay que hablar de los otros componentes, Mm, porque está muy de moda hoy en día. ok, excelente. Creo que con la siguiente inquietud que traigo para discutirlo, pastores, en los siguientes 20 minutos que tenemos de programa, vamos a, creo que vamos a poder contestar la mayoría de las preguntas que están ahorita en el chat. Y nuevamente, Pastor Mario, ¿cómo, cómo debemos enfrentar el homosexualismo como cristianos? ¿Cuál sería la recomendación? Empecemos hablando con usted, mi hermano. Am, ¿cómo actuar ante un familiar, a un compañero de trabajo, un miembro de la iglesia? ¿Qué pasos debemos seguir? Bueno, habíamos hablado antes y me parece que es pertinente. Primero, la diferencia entre juicio e hiperjuicio, hablaba el pastor ahora, Félix, eh, la diferencia entre juzgar y condenar, ¿no? Ujú, Es decir, ya pensar y determinar que esa persona no tiene esperanza, que no tiene posibilidad de salvación, no es lo correcto, pero nuestro, nuestro acercamiento hacia el homosexualismo o personas homosexuales debe ser muy normal desde el punto de vista de que tratamos con seres humanos a los cuales debemos procurar llevarlos a la verdad y a la conversión cristiana. ujú, O sea que hay que tener paciencia, pero también el pueblo de Dios debe estudiar mucho, muchísimo. No hacemos una buena labor a la causa del Evangelio siendo superfluos o superficiales. ujú, Hablando de ese tema con una terminología o un discurso demasiado eh, simplista. Tenemos que profundizar en estudios bíblico-teológicos, antropológico, homosexual, hacia entender lo que es hoy la homosexualidad. Porque estoy seguro que hay muchos homosexuales que sí quieren cambiar, ujú, pero a veces no han encontrado adecuadamente en la iglesia o a los creyentes, aún a pastores, no han encontrado la persona apropiada que los entienda ujú. hasta cierto punto. Hablo de aquellos que están buscando cambio, Ya, porque la homosexualidad es puesta en la Biblia no como una identidad, sino como una conducta. ujú, Por lo tanto, debe ser muy normal como trato humano, pero llevarles ujú. a la verdad en Cristo, lo que dice el Evangelio. Ya. Entendiendo esto, entonces, Pastor Mario, la semana anterior habíamos compartido un poquito sobre esto y para dejar claro con la audiencia que nos están mirando y escuchando, la homosexualidad es un pecado como cualquier otro que está descrito en la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la homosexualidad estaríamos diciendo también con relación a esto que no todos están enfrentando el mismo tipo diríamos, de tentación. No todos somos tentados en el homosexualismo, podremos ser tentados en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en el robo, en la ira, en los celos, en las contiendas, en lo que hemos estado viendo anteriormente con relación a la obra de la carne. Entonces, el homosexualismo tenemos que tratarlo de la misma manera, Pastor Mario. Sí, sin duda, pero eh, dejando el precedente de que es un pecado demasiado sensible que afecta muy rápido al tejido social, Ujú, destruye la vida familiar, destruye la vida propia de la persona. Y Pablo menciona un tipo de pecados, incluyendo la homosexualidad masculina o femenina, como injusticia. ujú, Dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Total que no solo los homosexuales, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros. Dice también que los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros,
borrachos, maldicientes, los Ujú. estafadores, nada, ninguno que practica estos pecados dice van a heredar el reino de Dios. Pero esto erais algunos, ya habéis sido lavados, han sido santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús, Ujú. por el Espíritu de Dios. Es decir, que hay esperanza Ujú. también para el homosexual, así como para el ladrón y para todo esta lista de personas que practican este tipo de pecados, diferentes pecados. Muy O bien. sea, la homosexualidad también está puesta en el mismo nivel de los pecados de fornicación y adulterio, ¿no? Ujú. Los pecados Entonces, lo que es sexuales. muy, Ujú. muy sensible, ¿no? Es Ujú. socialmente, cultural y políticamente también. Excelente. Pastor Germancito, ¿qué opinas tú? La falta de instrucción en casa. Papá y mamá de pronto no saben cómo hablar de la sexualidad. No sé si eso les pasó a ustedes. En mi época, hablar con mi madre de sexo era prácticamente algo prohibido. Se lo consideraba como un tabú. Y ahora con toda la información que hay, en cambio, los padres también están manteniendo igual silencio. Sé que algunos papás tienen esa capacidad de poder hablar, pero la mayoría de papás no comparten, no hablan de esto. ¿Qué opinas tú, Germán? Yo creo que el gravísimo problema es de padres que no son llenos del Espíritu Santo. Porque cuando yo tengo un buen conocimiento de la palabra, cuando yo tengo una relación personal con Cristo, a mí me gusta que el apóstol Pablo, me encanta el asombroso, el carácter variado del ministerio del apóstol Pablo. Uno puede ver en él evangelista, predicador, fundador de iglesias, teólogo, maestro, un pastor lleno de amor era el apóstol Pablo, con un corazón tierno, pero cuando tenía que hablar fuerte, hablaba muy fuerte. Y nos hace mucha falta sentarnos con los hijos. Yo con mis hijos siempre les hablé. Mis papás también siempre me hablaron de una manera muy normal las cosas sexuales. Mi mamá, y me sentaba conmigo yo de niño y me hablaba. Ujú. Yo a mis hijos les hablé. Ahorita mi niña con mis nietos, háblale, mi amor, siéntate con ellos, que sean tus amigos, que ellos hablen contigo absolutamente todo. Mire, pastor, es que yo de niño, yo me acuerdo que yo tenía profesores que querían tocarme. Mm, Es que eso no es de ahorita, eso es de siempre, eso es impresionante. claro. Ah, es increíble cómo en los colegios, los sacerdotes, Mm, es impresionante cómo acosan a los niños. Entonces uno de papá tiene que sentarse, hijo, no te dejes tocar. Si te toca a alguien, me cuentas, mm, inmediatamente me lo dices. Porque es que, miren, hay un texto que se me viene a la mente, Deuteronomio 22:5, voy a leerlo, dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación para Dios. abominación. Uno se pone a ver que la Biblia no se anda con rodeos, es muy clara. Entonces, uno como papá muchas veces, ¿qué tal donde el niño le dé para ponerse la falda de la hermana? Mm, Pues déjeme decirle que sí se puede crear a un homosexual, sí se puede crear. Si se le mete en un ambiente de puros homosexuales, pues él va a terminar siendo homosexual. ujú, Yo tengo un caso que a ella se le decía, tenga mucho cuidado con ese muchacho homosexual, que porque es cristiano, no tenga mucho cuidado, hay que ayudarlo, pastor, porque pobrecito no tiene dónde vivir, yo le voy a dar una habitación en mi casa, no lo haga, mm, pero ¿por qué tiene que hacerlo si él no se ha arrepentido de su pecado? claro. Pues lo llevó a su casa, para no alargar el cuento, este señor violó al niño de 5 años Wow. y hoy ese niño, que ya tiene como 30 años, dice lo siguiente, ¿dónde estaba Dios cuando me violaron? Mm, Pero es que la mamá cristiana le dio cabida a un joven homosexual que decía ser creyente y le abrió las puertas de su casa. No, yo pienso que uno tiene que tener unos, unas posturas firmes. muy claras
Ujú. porque si no, pues vamos a cometer muchos errores. Yo, por ejemplo, con mi nieto le digo, amiga, mi amor, yo, por ejemplo, mi nieta, jamás la limpio y soy su abuelo. Ujú. Nunca, yo le digo a mi hija, no permitas que a tu niña la limpie nadie, mi amor, hazlo tú o la abuela, ni siquiera yo. Nunca lo hago. Ujú. Hay que respetar, eso es tan importante. Entonces, estamos viviendo en un mundo donde, ay, no pasa nada, no, que el abuelo la limpie. No, Mm, eso no ok. le corresponde al abuelo. Hay roles Hay que roles tenemos que que respetar. respetarlos, así es. En los pocos minutos que nos quedan, Pastor Mario, se perdió la señal del Pastor Félix, me imagino que tuvo algún problema técnico, pero dentro de todas las preguntas que están, también estamos tratando de resumir, ¿cómo ayudar a una persona que está batallando con su identidad sexual? ¿Cuáles serían los pasos que nosotros podríamos seguir? Y esto les pido a mis hermanos que tomen nota, por favor, de esto. Bueno, hay que ayudar a las personas que tienen problemas con su identidad sexual, lo cual técnicamente, desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría, lo han denominado disforia de género. Empieza en la niñez. Mamá, papá, ¿yo qué soy, niño o niña? Es que a veces creo que soy una niña, dice el varón, un niño. O la niña dice a veces creo que soy un niño. En esa etapa inicial es muy fácil hacer un tratamiento muy especial con ese niño, esa niña de 6, 7 años o aún a los 5 años de edad. Y hay que mantener permanentemente como padres, eh, transmitirles, especialmente el varón, si es un niño que está padeciendo este problema, hacerle sentir la emoción de cómo pertenece al mismo sexo que el papá y estar con ese niño, andar con él, enseñarle, brindarle mucho amor, mucho afecto, pero la orientación de que el padre es el modelo a seguir, Ujú. ¿no? Lo mismo una niña. A veces se ha descubierto que hay chicos o chicas que tienen o que recibieron en el seno materno una mayor predisposición, ejemplo, un varón a hormona femenina o una niña a hormona masculina. Eso es claramente identificado hoy y se puede resolver a través de expertos, ¿no? Ujú. Médicos, incluso genetistas, que pueden dar sabios consejos para suministrar a ese niño, a esa niña, si tiene ese faltante hormonal, equilibrar su parte hormonal en su sangre Ujú. y va a responder a ese tratamiento. Ujú. Pero nuestro mejor accionar, nuestro mejor comportamiento es prepararnos lo mejor que podamos hacer, Ujú. porque hay muchas preguntas, hay grandes sorpresas en hombres y mujeres que están confundidos o quieren incursionar, ah, cambiando ya dentro de un transgenerismo, eh, quieren tomar la decisión y a veces buscan personas que les ayuden, pero no encuentran. Especialmente en la iglesia, entre nosotros hay un faltante muy grande, hay un vacío bastante grande, porque no tenemos capacidad de entender todas estas dinámicas y temáticas que están ocurriendo. Entonces, mi respuesta es buena preparación bíblica, teológica, espiritual, pero también la exploración de todo el tema homosexual que hasta donde podamos abarcar, hay que hacer buenos estudios Ujú. desde todos estos ángulos para estar mejor preparados, ¿no? Ujú. Alguien me decía, y veía también un video de alguien que está confrontando a estos grupos, ¿no? Y decía, bueno, esto de la identidad sexual, ¿no? Me siento siendo hombre, me siento mujer, o siendo mujer me siento un hombre. Y se hablaba de la percepción, Pastor Mario, cómo la persona se percibe, ¿no? Y el ejemplo que él ponía decía, por ejemplo, si yo digo,
yo soy un afro-norteamericano, una persona de raza negra, ¿no? Pero soy blanco, entonces puedo decir, bueno, yo me percibo así. ¿Cómo me recibiría la gente? ¿No? Pensarían que estoy loco, ¿no? Si yo siendo un varón digo, bueno, yo me percibo como un niño de 5 años de edad, ¿no? Quiero volver al kindergarten, quiero volver al jardín de infantes, porque me percibo como tal. ¿Cómo va a pensar la gente de mí? Van a decir esto, que está loco. Pero cuando un hombre dice, me siento mujer, o como una mujer dice, estoy en el cuerpo equivocado, ¿no es cierto? Y soy un hombre. Entonces ahí la gente en cambio aplaude, apoya, inclusive aquí en los Estados Unidos a los militares. Los militares están exigiendo que el Estado no tiene dinero. El Estado lo que hace es administrar el dinero de los impuestos de todos los que vivimos en este país. Y resulta que ellos toman una cantidad de este dinero para cumplir las fantasías de estas personas que están con un problema psicológico muy serio. ¿Qué podremos decir ante esto, Pastor Mario? Pero pastor, queridos hermanos pastores y audiencia, está demostrado hasta la saciedad y no se quiere divulgar esto. Estas personas que hablan de que se perciben de una manera diferente, realmente traen unos antecedentes muy fuertes y radicales desde la infancia, cuando comenzaron a ver pornografía, empezaron a tener contactos homosexuales en la adolescencia o en la primera etapa de la adolescencia, en el colegio, en la escuela. Vienen arrastrando un pecado de homosexualidad, y al saturarse más adelante, al tener una saturación en medios sociales como los que tenemos hoy, al estar continuamente con personas que van pensando igual y tienen una asociación casi de una hermandad con personas que están inmersas en la conducta homosexual, es muy fácil que después de 5, 8, 10 años de estar continuamente a merced de toda esta temática y comportamiento homosexual, generalmente se ve mucha pornografía homosexual y heterosexual, pero con una gran dosis de corrupción. Llega un momento en que la persona llega a creer que para escapar de esa conducta lo mejor es volverse trans, cambiar. Y está convencida por amigos, está convencida por su entorno, a veces familiar, porque hay padres que están impulsando a sus mismos hijos a adquirir un cambio de género, y por ende eso no nace de la noche a la mañana. Así como un rayo no puede salir cuando hay un día soleado, solamente un rayo sale, un trueno, cuando hay un momento pre-tormenta. Igual pasa con ese tipo de confusión que está dándose hoy en cuanto a la llamada autopercepción. Entonces los que se crean gatos o animales, ya se determina, la misma APA está diciendo, la American Psychiatric Association, que hay un trastorno psicosexual grave. Estas personas, es un trastorno. No se quiere decir la verdad a estas personas, pero ya gente que salió de la APA y que elaboraba el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, y que luego pudo más la parte política que la verdad científica, hoy en día los que se han retirado de esta cofradía de científicos en los Estados Unidos le están diciendo la verdad al mundo. Mentimos, han dicho, mentimos a la humanidad. Esas autopercepciones, el transgenerismo, la homosexualidad, creerse mujer, creerse hombre, es un trastorno psicológico serio que requiere atención inmediata. Amén. Hemos llegado al final de nuestro programa. Vamos a entrar al término de conclusiones. Hemos llegado al final de nuestro programa
y en unos momentos más los pastores estarán dándonos sus conclusiones. Ha sido un privilegio estar junto a ustedes en este tiempo. Les esperamos la siguiente semana en otra emisión más de Escucha, oh Israel. Dios les bendiga. De verdad nos encantaría tener mucho más tiempo para poder estar junto a ustedes, pero lamentablemente tenemos que terminar nuestro programa el día de hoy ya. El tiempo ha pasado, es increíble, es casi las 8:30 de la noche. Pastor Germancito, ¿cuáles serían tus conclusiones, por favor? Quisiera leer Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ya quiero hacer énfasis aquí, porque será medicina a tu cuerpo. Estaba escuchando que hay el último dato, tan solamente el 4% de la población mundial, tan solamente el 4% de la población mundial lee la Biblia con seriedad, de manera sistemática, y la tiene como la absoluta verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Al igual que el ladrón, el adúltero, el fornicario, el homosexual, la predicación debe ser la misma para todos. Cristo, la doctrina de la gracia. Amén. Tristemente, la gente se ha olvidado por completo de las Sagradas Escrituras. Ok. Pastor Mario. Bueno, gracias, Pastor David. Mire, yo considero que tu espiritualidad determina tu sexualidad. ¿Por qué la espiritualidad? Porque todo en el fondo es espiritual, todo en el fondo es teología, todo en el fondo es religión. Todo este movimiento actual de progresismo, de posmodernidad que ha desembocado en la floración de la homosexualidad es un tipo de espiritualidad. No se puede negar. Es un tipo de religión también. Es una espiritualidad que determina la sexualidad de estas personas. ¿Cómo encontrar la verdadera sexualidad? Yendo a la espiritualidad bíblica, a la espiritualidad divina que nos señala, como decía Germán, la palabra de Dios. No hay otra manera para ser feliz como Dios lo ha diseñado. Es muy importante descubrir la verdadera espiritualidad en la palabra de Dios para determinar la verdadera sexualidad. Amén. El Salmo 15, David dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta del verso 2 dice: el que anda en integridad y hace justicia, o sea, hace lo correcto delante de Dios, y habla verdad en su corazón. Amados hermanos, yo les ruego algo, y podríamos resumir de esta manera también. No es falta de amor el mencionar a las personas que están en un camino errado. No es falta de amor el recomendarles que Dios de pronto está, bueno, no de pronto, que Dios está molesto por la actitud, por la forma de vida y conducta que se está llevando, pero también que Dios está dispuesto a perdonar a aquel que se arrepiente de corazón y que pone su vida en las manos de Dios. Así que sigamos predicando el Evangelio. De esto podríamos seguir hablando muchísimos programas más. Vamos a seguir, y hemos hablado ya con nuestro hermano doctor Pastor Mario Celi para hacer otros programas más de otros tópicos también importantísimos, y queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Pastor Germancito, por favor, despídenos en oración. Maravilloso Cristo, tú quien eres verdadero Dios, verdadero hombre, nos presentamos en este momento para darte gracias por el privilegio de poder hablar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, tú quien eres la tercera persona de la Trinidad, muchas veces nos olvidamos de la importancia de ser llenos de tu presencia. Por favor, guíanos
y permítenos entender que tu palabra, y solo tu palabra, es medicina para nuestra mente, para nuestro cuerpo, y que separados de ti nada podemos hacer. Amén. Y en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Pastor Germancito, muchas gracias. Pastor Mario, un privilegio tenerle nuevamente con nosotros en esta semana. Le agradecemos por su tiempo y la bendición que ha sido para todos y cada uno de nosotros. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes y no se olviden seguir sintonizando a Belén la Radio, su compañía para todos los días. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones. Los libros no abastecerían